Le estamos dando la bienvenida a quien debuta. Debuto. La primera vez a Juliana Terín, secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. La primera vez, Juliana. La primera vez, así que gracias por la invitación. Bueno, me parece que es mucho más ameno el vernos las caras. A veces el teléfono nos habilita la nota, pero bueno, estar presentes, la verdad que les agradezco la invitación. Bueno, y gracias por tomarte este ratito para por favor, venir. Gracias. Bueno, Juliana, recién comentábamos un poco, ¿no? Respecto del trabajo, la responsabilidad enorme que tienen en esta Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. A ver, que están presentes frente a cualquier situación social, frente a cualquier demanda. Bueno, tienen que estar. Tiene que estar. Un trabajo que no termina nunca, me decías vos. No termina nunca. En realidad van la dinámica que tiene la Secretaría por tener a cargo 6 direcciones con la diversidad que eso implica. No nos permite, digamos, decir este mes estamos más tranquilos. Siempre hay como alguna actividad que tiende más a la promoción, como por ejemplo la colonia de vacaciones en verano, los Juegos Bonaerenses con los chicos. Ahora lo que es dirección de deportes nos permite, digamos, como otra posibilidad, digamos, de transitar la Secretaría desde otro lugar más grato. No obstante eso, bueno, tenemos direcciones donde la demanda en términos asistenciales, pero también de alojar inquietudes o situaciones complejas, como por ejemplo dirección de género, dirección de niñez, adultos mayores y discapacidad, y abordaje territorial, que es quien está en el frente, digamos, principal en los barrios, con los centros comunitarios y los trabajadores sociales. Bueno, las demandas son diversas. Por supuesto que siempre la puerta de entrada la tiene la necesidad de cubrir la cuestión alimentaria, la cuestión habitacional. Necesidades básicas que como programa son pilares, si se quiere, de una Secretaría de Desarrollo Humano. A nivel presupuestario siempre es lo que tiene prioridad, pero bueno, eso es la puerta de entrada, como te decía, para conocer un poco más de cada historia y ver cómo poder acompañar para que no quede alojada solamente en términos de asistencia, ¿no? Juliana, y lo que pasa en la Secretaría a partir de justamente de estas demandas de necesidades básicas insatisfechas, marca un poco... es un poco la radiografía, la foto de lo que pasa en la ciudad a nivel socioeconómico. Sí, creemos que sí. En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Humano siempre tuvo un universo de población a la cual asiste o atiende o aborda, que viene de determinados sectores socioeconómicos, digamos, personas con mayor vulnerabilidad y demás, los extremos, la niñez, los adultos mayores. Pero ya hace varios años que venimos recepcionando también inquietudes de personas que tienen un trabajo registrado, un subempleo registrado, pero subempleo al fin, personas que tienen una determinada estabilidad laboral que no llegan a fin de mes, también empiezan a acercarse a la Secretaría con otra preocupación, con otra inquietud y hasta no sabiendo cómo plantear lo que está pasando. Algunos con mucha angustia en esto de que no quieren recibir nada del Estado, sino buscando un empleo, buscando reforzar un ingreso desde el empleo, desde una contraprestación. La verdad que son situaciones complejas que a nosotros también nos obligan a repensar la política pública con mayor amplitud en la mirada y en los recursos que tenemos disponibles, por supuesto. Ahí juega mucho el tema de las prioridades, digo, a cuál le damos una respuesta más efectiva, a quien no tiene nada o a aquel que tiene algo y no llega. Digo, son ciudadanos de Tandil y todos merecen la misma posibilidad en la escucha y en el acompañamiento de la solución, ¿no? Me imagino que en los últimos, no sé, por decir, de la última década ha habido, o más, vos me contarás, ha habido diferentes momentos, ¿no? Porque inmediatamente uno piensa en la pandemia, lo que fue el encierro, cómo impactó, otros momentos de crisis en Argentina. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está Tandil hoy? Mira, nosotros, yo hace 10 años que estoy en desarrollo humano y se ha podido ver, obviamente yo he podido observarlo desde mi mirada como trabajadora social, inclusive esto que te decía anteriormente, cómo se fue modificando el escenario. También es real que en muchos sectores llamados barrios periféricos hay una urbanización también presente donde el gobierno municipal tuvo ahí, digamos, una gestión importante y se pudo generar mejoras en términos de infraestructura urbana, en términos de instituciones y de equipos de trabajo territorial. Pero bueno, es como que nunca es suficiente, ¿no? Lo que uno va haciendo. A veces la sensación de que uno va atrás de lo que va sucediendo, que no podemos llegar antes,
en muchas cuestiones que nos preocupan mucho, que tiene que ver, por ejemplo, con el consumo problemático, que no hay que asociarlo directamente a las personas que viven en los barrios periféricos. Digo, el consumo atraviesa toda una sociedad, impacta de manera diferente. Algunos con mayores o menores recursos saben o tienen a dónde acudir para buscar una ayuda profesional. Pero bueno, la violencia está instalada también en toda la sociedad. ¿El consumo problemático crece? El consumo problemático crece en términos de modalidad de consumo de sustancias, y se amplió, se agrandó, digamos, la franja etaria con la que uno estaba acostumbrado a trabajar. Hoy estamos recibiendo ya, bueno, en el hospital mismo, los informes de los niños que nacen, los bebés que nacen ya con una abstinencia por el consumo de la mamá. Eso ya marca un precedente ahí. Hay un entorno, digamos, que nos favorece. Y en el caso de los niños, bueno, la baja a los 9, 10 años con por lo menos una primera experimentación, una posibilidad de llegada a consumir, a ver de qué se trata. Eso entendí, ¿lo han visto? Esto en Tandil lo vemos y lo tenemos como dato. De 9 a y desde ahí 9 años, y de ahí estamos trabajando. Sí, consumo. por supuesto tienen acceso. Digo, y no hablamos solo de sustancias ilegales, hablamos del alcohol. El alcohol no deja de ser una sustancia tóxica. El consumo problemático, que genera adicción también, exacto. ¿no? Sí. El consumo problemático no es hoy consumo, mañana soy un adicto. Digo, hay una carrera adictiva ahí donde uno, como persona que empieza a experimentar, va haciendo ese recorrido. Por eso es importante detectarlo a tiempo, y ahí donde tenemos que marcar el trabajo preventivo como necesario para que después no tengamos que trabajar con la consecuencia última, que es la persona ya diagnosticada con una adicción, que sabemos que eso no se cura, eso no se rehabilita, pero está siempre. Juliana, ¿y cómo les llega a ustedes esa información? ¿A través de, no sé, de las escuelas, de algún grupo de pertenencia, de las propias familias? ¿Cómo les llega? Bueno, nos llega en principio la Dirección de Niñez con todos los informes y los pedidos de intervención desde el servicio local. Nos llega también a través del servicio local y del servicio zonal y los juzgados, a través de las medidas de abrigo que se toman, donde vos, bueno, nada, podés ahondar más en la historia y conocer, bueno, la medida de abrigo, que es una medida última que se toma en términos de protección de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, se detecta que ha habido por lo menos un acercamiento a alguna sustancia. La medida de abrigo te permite de alguna manera, entre otras tantas cosas, bueno, trabajar esa cuestión puntualmente dentro de todo el cuadro que presenta la situación por la cual se tomó una medida de abrigo. Pero también en las escuelas está apareciendo este dato fuerte, en los centros comunitarios. Bueno, nosotros trabajamos mucho con, por supuesto, articulados con Protección Ciudadana y con todo lo que hace a la Dirección de Prevención Comunitaria, con los programas AMAR que están en diferentes barrios. Los chicos ahí se acercan ya con otra trayectoria de consumo, pero también hay hermanitos que están en ese entorno y están, bueno, como ahí en alerta, ¿no? Sí, es complejo, es complejo. Y cuando se enfrentan a situaciones ya de consumo problemático, ya de una adicción, ¿cómo se procede? Porque uno escucha todo el tiempo esto, bueno, no hay lugares de internación, es difícil darle tratamiento, es difícil internar sin consentimiento cuando el paciente no está en condiciones a veces de darlo, ni siquiera darse cuenta tal vez de lo que está pasando. Situaciones tremendamente complejas y difíciles. Sí, en realidad cuando una persona está con una situación de consumo, por supuesto que muchas de las veces, si no todas, no hay conciencia de la situación de consumo. Por supuesto que no hay voluntad de tratamiento, no hay voluntad mucho menos de una internación. Digo, eso se trabaja en un consultorio, en un equipo de trabajo, en un programa como AMAR, donde se acompaña ese proceso para poder aceptar la ayuda que se requiere para poder salir de esta cuestión del consumo. El otro día en una reunión justamente hablábamos de fortalecer en principio los programas preventivos o de promoción para no, digamos, tenemos un gran desborde en esta necesidad de espacios de atención, de abordaje cuando ya está el consumo instalado, en muchos casos para poder alojar en lo que antes se llamaban comunidades terapéuticas, hoy creo que son unidades residenciales, no sé bien cuál es el nombre, la comunidad terapéutica conocido por todos. No hay para menores de edad comunidades terapéuticas, entonces eso también implica que los lugares que puedan ir acompañando esos procesos también tengan personal capacitado para ir acompañando lo que significa un consumo problemático en un niño o en un adolescente. Creo que las decisiones tienen que ver con quienes estamos a cargo de las instituciones, de que la articulación sea real, que la derivación no tenga que ver con te lo mando a vos y yo ya no me hago cargo, sino que la articulación sea en territorio.
como decía el otro día en una nota, la gente no tiene que ocuparse de quién me atiende, digamos, la red la tenemos que garantizar las instituciones. Sí, sí. La persona referencia en un centro comunitario, en el CPA o en el hospital, se tiene que atender donde la persona referencia, porque ahí es donde hay que alojar justamente la cuestión. El tema del consumo trae aparejada muchas cuestiones que hacen a la historia de la persona, y ahí es donde hay que revisar cuál es el motivo por el cual esta persona requiere de una sustancia para poder tener un día a día. Digo, no es que uno se levanta a la mañana y porque tiene un problema consume. Esto tiene que ver con otras condiciones y, repito, no tiene que ver solamente la condición de la pobreza o de la vulnerabilidad. Tiene que ver con la cuestión, inclusive te diría, yo la subrayo mucho, del afecto, del cariño y del entorno más cercano, más inmediato a esa persona. Claro, uno inmediatamente... La primera red afectiva que uno pueda tener. Sí, uno piensa inmediatamente en la familia. Claro. Hablábamos de eso un poco, ¿no? Era importante. La familia, los entendido, amigos, padres, amigos, sí, claro, abuelos, la escuela misma, la escuela... Que a veces se convierte también en eso, sí, ¿no? porque digamos, los chicos están mínimo 4 horas, claro. Muchas horas, es el escenario ideal, se decía antes, como para poder detectar a tiempo alguna cuestión. Es real que las escuelas también tienen un gran desborde, digamos, en la atención de los chicos. Sí, pues no solo tienen que enseñar ya. Claro, no solo exactamente. Tienen un trabajo, digamos, pedagógico. Exactamente. Sino casi de formación, de acompañamiento, de contención. Sí, por eso digo, la formación de quienes estamos a cargo de trabajar con grupos o con personas en general, tenemos que obligarnos a formarnos en estos temas para tener herramientas de detección y de acompañamiento, para no llegar después, ¿no? Y hablabas de situación social. ¿Cómo está hoy? ¿Ha crecido la demanda? ¿No? ¿Qué es lo que observan ustedes? Sí, ha crecido la demanda. La verdad que nosotros el año pasado, más a fin de año, habíamos logrado reducir el número de destinatarios del programa de seguridad alimentaria, que es el que tenemos, digamos, son los grupos con los que tenemos mayor intervención. ¿Qué cantidad de familias? Y el año pasado estábamos hablando de más de 3.000 destinatarios, de beneficiarios, que son 3.000 familias. O sea, eso multiplicarlo por mínimo 4 personas. Que son personas que también son beneficiarias de la política pública Asignación Universal, Programa Alimentar, bueno, las diferentes opciones que todavía están vigentes, que es un recurso que es importante también para estas familias, por supuesto. Pero bueno, siempre la época de verano permite, poder retomar algunas tareas laborales que hacen a la economía familiar. Ahí también hay mucha honestidad de parte de las personas beneficiarias, donde puedan decir, mira, yo por ahora no lo necesito, si lo necesito vuelvo. Son los menos, pero existen, esta es una realidad. Sí. Y en el ida y vuelta del profesional existe esta confianza y se puede evaluar así. Habíamos reducido bastante, pero hoy ya estamos nuevamente pisando las casi 3.000 familias o destinatarios del programa de seguridad alimentaria, inclusive reforzando con módulos de alimentos, que eso lo habíamos tratado de desestimar y tenerlo para situaciones de emergencia. La idea es que, obviamente, cuando hay una demanda de alimentos, la respuesta esté. La demanda mayoritaria en términos de incremento es la de adultos mayores. Hay mucha mayor presencia de... Bueno, esto tiene que ver con las jubilaciones mínimas. Jubilaciones mínimas, alquileres que aumentan, familias contenedoras que no pueden acompañar a sus padres en cuestiones de alimentos, porque hay hijos también que mantener y acompañar. Así que ahí, por supuesto, la respuesta está. El trabajo que tenemos con los comedores en los barrios también dan cuenta de ese dato. Nosotros también lo tomamos como Secretaría para reforzar el acompañamiento a ellos y para nosotros poder ir más allá de la asistencia alimentaria en otras cuestiones. Ahí surge la cuestión de los medicamentos que dejan de tomar porque no los pueden comprar, los alquileres que se dejan de pagar, las residencias donde están alojados. ¿Qué cantidad de familias se están acompañando, asistiendo también en materia de alquiler o de vivienda? Mira, el número redondo, más o menos, siempre hablamos de 600 destinatarios. En esto incorporamos viviendas familiares y lugares de alojamiento, ¿sí? Okay. Los alojamientos básicamente son aquellos que están garantizados para las personas adultas mayores y con alguna discapacidad. ¿Y cómo es el trato con cada uno de estos tandilenses? ¿Es personal? Porque antes uno pensaba en las agrupaciones, los movimientos sociales. Hoy no están esos movimientos... Mira, o tienen otro tipo de, no sé, de representación, de actividad. ¿Cómo se da? ¿Vos decís con los grupos de adultos mayores o entre la Secretaría y...? Sí, entre la gente, entre el tandilense y ustedes. Mira, nosotros... Entre esta gente que es vulnerable, que está necesitada, que se acerca... Sí.
¿Es personal o hay entre medio, no sé, estos movimientos sociales, sociales? Las personas que llegan a la Secretaría tienen su área para ser atendidas, digo, el centro comunitario. ¿Es personal? Es personal con un profesional que atiende la situación y gestiona lo que corresponda. ¿No se canaliza a través de estos movimientos sociales? No, nosotros todo lo que tenga que ver con movimientos estamos trabajando particularmente con los comedores que dependen de algún movimiento, de algún partido político. Digo, trabajamos con el comedor, que es quien está de manera directa trabajando con la gente. En esto también tenemos un recorrido, no le llamaría ni supervisión ni auditoría, un acompañamiento y una verificación de que esos comedores funcionan. Nosotros siempre lo dijimos porque el recorrido estaba y nosotros decimos que sí están funcionando. Después, los criterios que ellos tengan de admisión para esta vianda que entregan, para este alimento que se da en una merienda, por supuesto que es absolutamente queda a cargo de ellos. Pero muchas de estas familias son las mismas que atendemos nosotros desde la Secretaría. Esto no es un obstáculo, ni mucho menos, es garantizar, saber que tienen garantizadas estas familias el acceso a los alimentos. También los comedores han logrado incorporar una mirada más allá de lo asistencial en esto de la mamá que pueda venir a colaborar si no está trabajando, que venga a colaborar al espacio comunitario, las mamás que a veces no se acercan y se quedan en la casa. Ese dilema también lo tienen los comedores y lo evalúan a la hora de poder acompañar, ¿no? Pero, bueno, a ver, no sé si se puede asegurar, pero entienden que este trabajo en red, este trabajo de contención, hace que no haya gente pasando hambre en la ciudad. Exacto, sí. En realidad los comedores están instalados en los barrios y muchos de ellos en las casas de los propios referentes de estos comedores. Por ende, es como el programa de las manzaneras que sigue vigente, que viven en el propio barrio. Uno tiene un horario institucional de trabajo, digo, los trabajadores sociales están en determinado momento en el barrio. Por supuesto que tienen un conocimiento pleno, pero a veces si sucede algo un fin de semana o fuera del horario, hay una puerta donde golpear y esa puerta que se golpea también hay una comunicación directa con nosotros, con quienes tenemos a cargo hoy la gestión de desarrollo humano para dar una respuesta, un colchón, un refuerzo alimentario, una situación de violencia de género, digo, puede suceder. Hay muchas personas que no se animan a denunciar en lo inmediato, se contienen desde estos espacios, pero ellos actúan con la responsabilidad que amerita cada situación y se comunican directamente con nosotros. Digamos, multiplicamos la posibilidad de alojar estas cuestiones en estos acuerdos que tenemos de trabajo territorial con los comedores, que surge desde un conflicto puntual de ellos, que Desarrollo Humano lo aloja, genera una mesa de trabajo, no de diálogo solamente, digo de trabajo. Yo hago mucho hincapié en esto porque hay acciones concretas que hemos llevado adelante con ellos y que nos seguimos reuniendo todos los meses y ahora hemos retomado por esta baja del salario complementario con los comedores que están trabajando. ¿Qué cantidad de comedores o merenderos hay en Tandil funcionando? Mira, funcionando hay muchos más de los que nosotros tenemos contacto, los que se han querido adherir a la ordenanza que ellos mismos promovían para armar este registro de comedores. Hoy estamos hablando de 10 comedores. No todos dependen, 10 o 12, no dependen de movimientos sociales todos estos comedores. Por supuesto que hay más, no digo que no haya más. Nosotros tenemos ese registro de que existen más, pero esos otros no han querido tampoco asociarse, si se quiere, este trabajo territorial con la Secretaría de Desarrollo Humano y con el Banco de Alimentos. La verdad que ahí armamos un triángulo virtuoso en este acompañamiento. ¿Qué expectativa, qué pronostican para los próximos meses, teniendo en cuenta que generalmente uno piensa que los meses de invierno son más duros, son más complejos, es como que hay más otro tipo de necesidades, más intensas? ¿Qué se prepara el municipio a través de la Secretaría para lo que viene? ¿Y qué es lo que creen que viene? A ver, nos preparamos en un presupuesto que se proyecta octubre, noviembre del año anterior, donde hay una aprobación del proyecto, donde por supuesto que hay decisiones en términos de bajas de algunas políticas públicas que impactan en el municipio porque las personas son de esta ciudad. La respuesta intenta acompañar esas situaciones, pero puntualmente en la cuestión del invierno, que es bastante prolongado en la ciudad, todo el tema de consumo de gas envasado, leña para la calefacción y algunas personas también para poder garantizar la elaboración de alimentos, las facturas de luz. Bueno, de todo eso hay una proyección presupuestaria, por supuesto, hay una partida asignada.
Nos podemos quedar cortos, no te lo voy a negar, esta es una realidad, porque no sabemos, digo, trabajamos con gente y trabajamos con situaciones puntuales que, bueno, hoy tenemos trabajo, mañana no sabemos si esto va a ser así. Por supuesto que se alojan y tenemos, por supuesto, el acompañamiento de un intendente, un secretario de Economía que nos va habilitando una reasignación de partidas para que tengamos garantizado el recurso, aún finito, para dar estas respuestas, ¿no? Digo, en invierno se nota, es mucho más cruda la demanda, mucho más cruda y más inmediata también. A esto sumale algún factor climático que nos pueda atravesar, digo, que sea desprevenido, digo, lluvias intensas, vientos, voladuras de techo, mojadura de colchones, bueno, autoevacuaciones o evacuaciones a través de Defensa Civil y de, bueno, Cruz Roja, Cáritas, la Pastoral Evangélica. Hay una gran red solidaria, Mesa Solidaria está al pie del cañón con nosotros permanentemente. Hay como un trabajo, esto que vos decís, en red. Hay mucho trabajo en red que se dice y es real, y la verdad que es levantar un teléfono, porque en Tandil nos conocemos todos. Situación de calle, gente en situación de calle, Juliana, que viste que cada tanto aparece, sale. En realidad hay algunas situaciones puntuales que nosotros sabemos quiénes son, tenemos el nombre, el apellido y conocemos la historia. Muchas de estas personas tienen un lugar donde ir a dormir, donde estar. También definen ellos este estilo, esta práctica, digamos, de estar con demasiada permanencia en la calle, expuestos a determinados riesgos. Ahí también hay algunas personas con consumos problemáticos, con padecimientos mentales. Ahí se requiere el acompañamiento de la justicia también para tomar decisiones que excedan a lo que pueda plantear la persona que está perjudicándose en este sentido. El protocolo está vigente y hoy tenemos la gran ventaja de que si antes el llamado era el 101, que yo aclaro que no es una denuncia, es solamente dar la referencia de lo que estamos viendo, que nos inquieta, puede ser una persona descompuesta o puede ser alguien que se instaló a dormir abajo de un puente. Digo, hay una intervención directa de la policía en términos preventivos. La policía se acerca, pregunta nombre, apellido, evalúa el estado de esta persona. Llamando al 101, decís. 101 y si no la aplicación Centinela. Claro. A eso iba recién con que tenemos esta gran ventaja en la ciudad. La verdad que la aplicación Centinela, a veces hasta ellos nos anticipan que están viendo en sus recorridos habituales diferentes situaciones. Nos pasan el punto, el trabajador social nuestro se acerca. Si ven que no está en condiciones de salud óptimas, llaman primero a una ambulancia que se acerque y que evalúe la condición. Si es necesario, se traslada a la guardia del hospital y ahí se inicia todo nuestro protocolo. Muchas, si no todas, de las personas estas que vemos en las diferentes esquinas tienen un lugar donde estar, sea con una familia, sea en una pensión, pero bueno, están atravesando situaciones, te repito, de consumo, algún padecimiento mental que no les permite, digo, sostenerse en estas alternativas que uno aporta, digamos, de cuidado, básicamente, ¿no? Estamos hablando con la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio, Juliana Tering. Bueno, unos minutitos más y ya te liberamos. Dale. Pues sabemos que tenés la agenda. Sí, está muy bien, gracias. Completa. A ver, mucha gente elige, una última pregunta y te liberamos. Mucha gente elige venir a vivir a la ciudad. Sí. Lo hablábamos con Beto. Sí. Pensando sobre todo en el desarrollo profesional, el desarrollo familiar, una ciudad que es amigable, con calidad de vida para instalarse. También viene gente que, sin trabajo, sin vivienda. Justamente ahora nos acababa de llegar un mensaje, ¿no?, respecto a una situación así. ¿Ustedes tienen que intervenir todo el tiempo frente a situaciones así, de gente que decide venir a probar suerte sin nada? Sí. ¿Ustedes lo ven esto? ¿Es una situación también que crece? Sí, tenemos todo el tiempo situaciones de este tipo, de personas solas, de grupos familiares que son de ciudades vecinas, muchos del norte del país también, que vienen a buscar suerte, buscar trabajo. ¿Por qué? Porque es una situación que es una ciudad que creen que les va a dar respuesta. Sí, tiene, digamos, me parece una mucha expectativa. Claro, es lo que se promueve de la ciudad, que es real, es una ciudad con mucho crecimiento, con posibles ingresos en cuestiones de trabajo, de estudio inclusive, y por cuestiones de salud mucha gente elige Tandil, sobre todo los que tienen niños con algún tratamiento, eligen la ciudad por una cuestión de atención en la salud pública, con la excelencia del hospital de niños. Esto lo trabajamos también permanentemente con el sistema integrado de salud. Por supuesto que eso está garantizado, digo, la atención en la salud, en la cuestión alimentaria, eso siempre va a estar garantizado. Alimento y salud. Alimento y salud, por supuesto que sí. La cuestión habitacional ya es más compleja.
compleja, porque nosotros tenemos un presupuesto que depende de un fondo, digamos, que se nutre, digamos, del aporte de los ciudadanos de la ciudad de Tandil, sí. Y nosotros tenemos que acompañar justamente a las personas que son de la ciudad. Tenemos criterios para este tipo de cuestiones. También es importante marcar que la cuestión a veces no es solo resolver lo habitacional, sino conocer el motivo, lo que hay detrás de esta venida a la ciudad. Nos hemos encontrado con situaciones complejas, situaciones de violencia de género, niños que han sido traídos por un papá, una mamá, con el desconocimiento del otro progenitor. No son situaciones sencillas. Pacientes que se han escapado de algún lugar, que han abandonado tratamiento y se han venido hasta acá con algún padecimiento que requiere una atención inmediata, en términos de salud mental, digo. Bueno, hay que ahondar ahí. Nosotros alojamos todo esto, lo revisamos, acompañamos desde lo que se puede, porque también hay un criterio institucional y también hay una responsabilidad institucional. Nosotros también somos auditados permanentemente con la asignación de los recursos. Esto no es de libre albedrío, hay un criterio profesional y hay un criterio institucional y de gestión de gobierno. Entonces no es un no por decir que no, sino que hay que buscar el motivo por el cual las personas llegan a la ciudad sin prever esta cuestión, por supuesto, ¿no? Es complejo, es mucho más amplio, pero bueno, en esto por ahí englobo la respuesta, que por supuesto atendemos. A veces la respuesta no es la que están esperando, pero bueno, es lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde, ¿no? Pues frente a una ciudad que parece tan tentadora y que atrae tanto, viene gente ya con algo más armado, y entiendo que también viene gente... Sí, en situaciones mucho más precarias. Nosotros trabajamos mucho con la universidad, con la Secretaría de Bienestar y Extensión, con chicos que vienen a estudiar, con esto, la cuestión de una posibilidad de una beca, de estar en la residencia universitaria. Pero bueno, a mitad de año se empieza a complicar y ahí también hay un contacto desde la universidad a ver cómo podemos acompañar a un estudiante que no es de la ciudad, pero que elige venir a estudiar a la universidad pública, y por supuesto que ahí desde la Dirección de Juventud, por ejemplo, se acompaña todo eso. No es que decimos, no es de Tandil, se cierra la puerta, no. Hay que evaluar cada situación de manera particular. Todavía somos una ciudad que podemos trabajar el caso a caso, cara a cara, como decíamos hace un ratito. Bueno, en una ciudad que crece muchísimo. Juliana, te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, que un placer. Que hayas venido a charlar un poquito acerca de lo que pasa en la ciudad. En la ciudad, sí, en relación con la situación socioeconómica. A disposición. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes.